Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes escuchan el podcast del Pan Am Post. A nuestros lectores, bienvenidos como siempre. En México todos los días hay noticias nuevas que vale la pena analizar y en el campo económico pues con más razón. Los últimos datos en materia económica muestran que México ya va por muy mal camino y que va a ser muy difícil enderezar. El crecimiento del PIB en el primer trimestre, por ejemplo, resultó negativo. La última vez que eso ocurrió fue cuando un virus mortal amenazaba a la población. Eso ustedes recordarán, fue cuando ocurrió la pandemia de la gripe H1N1. Además de esta cifra negativa, la confianza de la inversión extranjera cayó hasta el último puesto y además las últimas noticias tienen que ver con que AMLO sigue cancelando licitaciones. Lo último que se le ocurrió es que la refinería de Dos Bocas, un proyecto multimillonario, lo va a construir Pemex. Canceló la licitación y dijo lo va a construir Pemex, una empresa estatal que está muy mal en sus finanzas y que por supuesto va a ser un desastre intentando construir una refinería. De estos temas vamos a hablar en nuestro podcast de hoy. Nos preguntamos también si hay alguna esperanza de que México salga bien de todo esto que ocurre con López Obrador, si se pueden todavía salvar los mexicanos de un desastre económico. Nuestro invitado de hoy es Guillermo Barba, él es máster en economía de la Escuela Austriaca y editor del boletín de inversiones Top Money Report. Guillermo, buenos días y gracias por estar hoy con nosotros. Encantado, Vanessa. Buenos días. Bueno, Guillermo, pues Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, lleva muy poco tiempo en su cargo, sin embargo ya está causando, yo diría que estragos en la economía. Y quiero empezar preguntándote por tal vez, no sé, la noticia de la semana pasada del crecimiento del PIB en el primer trimestre, que pues en realidad no fue crecimiento, sino que cayó en 0.2%. Te pregunto, ¿por qué ocurre esto? ¿Qué lectura haces tú de esa cifra? Sí, la lectura para mí es muy clara, se confirma una desaceleración bastante marcada que para algunos, incluyéndome a mí, algunos analistas, consideramos que es el inicio formal, oficial de una recesión, que si bien es cierto desde finales del sexenio pasado, desde el año anterior, 2018, este proceso de desaceleración ya se venía dando en línea también un poco con la economía mundial. Sin embargo, es muy claro que después de la victoria de López Obrador, y en particular, y ojo que esto es un punto muy importante, después de la confirmación de la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de México, conocido como el NAIM, por las siglas, Nuevo Aeropuerto Internacional de México, la obra de infraestructura más importante y grande en la historia de México, fue literalmente cancelada de un plumazo por López Obrador, a pesar de que hizo una supuesta consulta popular totalmente fuera de la ley, sin transparencia alguna y realmente organizada por sus meros simpatizantes. En realidad fue una forma de disfrazar o de, entre comillas, legitimar una decisión ya tomada por él de antemano y que a pesar de que en los estudios de diferentes organismos internacionales, nacionales también, que no solamente en lo ecológico, sino también en lo económico, en lo financiero, todos los estudios daban como la opción más viable el aeropuerto que ya se estaba construyendo. El López Obrador definitivamente quiso dar un manotazo en la mesa para dar un mensaje de que ahora él está al mando y de que las cosas se hacen pues como él quiera, ¿no? Porque él recientemente en alguna declaración también hizo explícito su desprecio por la economía, a la que dijo que no es ninguna ciencia, es solamente un vulgar oficio, alguna expresión así por el estilo fue la que dijo, y que bueno, se parece mucho a una declaración que a lo mejor no conocen ustedes por allá, pero que se dio incluso antes de la campaña, que decía que sacar petróleo de la tierra tampoco es ninguna ciencia, es nada más rascar un hoyo lo suficientemente profundo y empieza a salir el petróleo. Entonces nos damos cuenta de la simpleza del razonamiento, podríamos decirlo absurdo, el razonamiento absurdo de un presidente que bueno, cuando asume las riendas de la economía, el problema no es que sea ignorante económico. Yo siempre he dicho como economista que el problema no es tener al mando de un país
o del gobierno de un país a ningún político ignorante de la economía. De hecho, eso no sería ningún problema si no trataran en esa ignorancia, tratar de llevar a la economía donde ellos piensan que debe ir. Entonces, un ignorante económico lo mejor que puede hacer es no meterse en la economía, porque la economía no necesita de dirección de ningún político. La economía se rige por sus propias leyes, y entre ellas una de las más conocidas, la ley de la oferta y la demanda, y esto es lo que va determinando las necesidades, gustos, preferencias de los consumidores, y así se mueve la economía, se mueve por sus propias reglas. Cuando un político trata de controlar una economía, bueno, el desastre es mayor entre más controles le quiera aplicar, y el ejemplo típico lo tienen ustedes ahí con su vecino Venezuela, que el gobierno que trata de solucionar un problema económico metiéndole un control, y entonces esto, lejos de ayudar, empeora más. Quieres combatir la inflación, ponen control de precios y disparan la inflación. Quieren evitar que la devaluación o la depreciación de su moneda. Ocurrió en Argentina también, y disparas el tipo de cambio y aceleras la depreciación o devaluación de tu moneda. Como ves, entonces, lo mismo pasa con López Obrador. Entre más va a pretender controlar la economía, va a tener efectos nocivos. Y este parteaguas, que fue la cancelación del aeropuerto, decía, fue un impacto fortísimo para la economía, desalentando la inversión, y por esa razón se aceleró el proceso de desaliento de las inversiones hacia México, y esto pues ya se reflejó en los números del primer trimestre, que fueron negativos en el crecimiento. Tú hablabas del aeropuerto, pero justamente la semana pasada también vuelve a ocurrir otra cosa similar. López Obrador cancelando una licitación y diciendo esto lo va a hacer el Estado, y habló de la refinería de Dos Bocas, que termina diciendo que la va a construir Pemex, y que bueno, ya tienes a varias calificadoras diciendo que eso va a ser un desastre. ¿Qué tan grave es eso de que la refinería de Dos Bocas la termine construyendo Pemex? ¿Qué tan grave, tanto para Pemex y para el Estado, como para en general la economía y el mensaje que se le manda a los empresarios, ¿no? Claro, pues fíjate que para este caso, para desmentir al presidente López Obrador, voy a citar al propio López Obrador, que unos meses antes decía que se iba a licitar por invitación, además, a ciertas empresas nada más, constructoras internacionales con experiencia en la edificación, construcción de las refinerías alrededor del mundo, porque precisamente en México no se tenía ni la experiencia, ni la capacidad, ni la eficiencia para construir esta refinería. Esto lo dijo López Obrador, y tenía razón. Así que es grave, porque, repito, citando al propio presidente, ahora que se ha cancelado la licitación de Dos Bocas, ahora pasa exactamente el efecto va a ser el mismo efecto, pero por razones opuestas a la cancelación del aeropuerto. Decía yo que cuando se canceló el aeropuerto era la mejor opción, la más viable, y la decidió cancelar. En este caso, Dos Bocas es la peor opción. Construir Dos Bocas, ya sea una empresa privada o por cualquier vía, es totalmente inviable. Financieramente es inviable, porque Pemex pierde dinero refinando petróleo. Es decir, imagínate que tú tienes un negocio y dices, esto es lo que este negocio no me da vender este producto no me da ganancias, me da pérdidas, y es como si quisiera decir, voy a compensar la pérdida que tengo con ese producto vendiendo más. Entonces eso es absurdo. Si tú vendes el producto, entre más vendas el producto que te genera pérdidas, más vas a perder. Sí, lo mismo pasa con Pemex. Entre más refine petróleo, más va a perder dinero. Pemex es una empresa técnicamente quebrada hace muchos años. No es el tema en este momento, pero financieramente Pemex es un tema insalvable. Se habla incluso de que López Obrador también manejaba el discurso de que se quería privatizar Pemex, se quería vender Pemex a los extranjeros y cosas por el estilo. Otro absurdo, porque nadie va a comprar Pemex porque Pemex está quebrada. Entonces nadie va a meter dinero a una empresa que está totalmente quebrada. Si todavía hay préstamos de dinero a Pemex, es porque tienen el respaldo implícito del gobierno federal. La deuda de Pemex es de facto, y así lo perciben los inversores, deuda del gobierno de México. Entonces el talón de Aquiles de la economía se llama Pemex, y ahora que tú le cargas a una empresa quebrada, le cargas la construcción de una
refinería inviable, para la cual no tienes dinero suficiente para construirla, y dos, que una vez, incluso si la llegas a terminar, que además se dividió el proyecto en 2 refinerías más pequeñas, pero supongamos que la llega a terminar en el plazo que quiere, suponiendo que eso no va a ocurrir, pero supongamos que ocurre, empiezan a refinar petróleo. Bueno, Pemex no va a ganar dinero, Pemex va a perder dinero. Entonces, en este momento nos encontramos en un callejón sin salida. López Obrador está recortando el presupuesto en rubros, en cualquier rubro que se encuentra, donde quiera que encuentre tela para cortar del presupuesto, la corta para dársela a Pemex. Bueno, eso es igual a que tengas una fogata en tu casa y tengas el poco dinero que te queda, lo recortes de unos gastos para quemarlo en la hoguera. Eso es absurdo. Pemex es la hoguera de México, la hoguera de dinero público de México, y López Obrador, lejos de solucionar el problema, lo está echando más dinero bueno al malo, como decimos aquí en México, y entonces pues eso no puede llevarnos más que al desastre. No puedes esperar que alguien que quiere controlar la economía tenga un buen final. No puedes esperar que el talón de Aquiles de una economía, lejos de fortalecerlo, lo hagas más débil y más grande ese talón de Aquiles, porque entonces el desastre solamente es cuestión de tiempo. Uh-huh. Guillermo, específicamente hablando del ambiente que hay entre los empresarios, bueno, la semana pasada también es que es increíble cómo se parecen ya ustedes tanto a Venezuela en la velocidad de la información, tienen noticias para explotar casi cada día. La semana pasada también salía esto de que México cae hasta el último puesto en el índice de confianza de inversión extranjera directa. Pues eso ya es muy diciente, pero además quisiera preguntarte tú cómo ves o cómo hueles el ambiente entre los empresarios mexicanos. ¿Ya se está yendo el capital o están todavía esperando a ver qué pasa o tienen esperanzas de que algo mejore? Mira, no podríamos hablar de una estampida de capitales, una gran huida de capitales, aunque sí la ha habido. Recuerdo a los registros que se tienen en el Banco de México, sí ha habido, digamos, ciertas salidas de capitales, que no a un punto crítico, pero a mí más que la salida de capitales, lo que me preocupa es la detención de las inversiones hacia México. Sí es cierto que tampoco estamos en una situación crítica, decía, y reitero, esto es muy importante, no somos ni de cerca todavía Venezuela, pero aquí lo importante es el curso que lleva la economía. Es decir, no estamos como Venezuela, pero Venezuela no llegó a este punto en un año ni en 2, es más, no llegó a este punto ni siquiera en 10 años. Venezuela lleva por lo menos 20 años yéndose al abismo y estamos ya viéndolo como está literalmente en el agujero. Entonces, en México estamos apenas en los inicios, pero vamos muy rápido, porque López Obrador está convencido, y a pesar de ser un ignorante económico, está convencido de que él sabe lo que se necesita, y es lo peor. Aquí en México también tenemos un dicho que es: no hay nada peor que un torpe con iniciativa, por no decir una mala palabra, pero bueno, se da a entender. O sea, y López Obrador es un ignorante económico con una gran iniciativa. Entonces, este tipo de decisiones lo que están haciendo es desalentando el capital, y por esta razón tenemos la calidad de México como un país atractor de inversiones. Los inversores, todas las inversiones, no hay ninguna inversión garantizada. Todas las inversiones son por sí riesgosas. El capital, las empresas, invertir siempre implica un riesgo. Nadie tiene asegurada la ganancia, sea un pequeño negocio o sea una gran empresa. Si tú tienes un buen plan de negocios, es más probable que tu empresa funcione y tengas éxito empresarial, pero no existe una garantía. Siempre implica un riesgo. Así que cuando tú vas a invertir, lo que quieres es minimizar los riesgos. Sabes que no puedes eliminar el factor de riesgo por completo, pero intentas minimizarlo. Pero si el gobierno, lejos de darte garantías de que va a haber seguridad, de que va a haber Estado de Derecho, de que va a haber estabilidad económica, si lejos de haber eso hay todo lo contrario, entonces tú el factor de riesgo lo consideras más alto. Y si pones en la balanza, si tú en tu plan de negocios puedes invertir en México o puedes invertir en otro país, vas a ponderar vas a poner en alta estima al país que te ofrece un menor potencial de riesgo, de una mayor probabilidad de éxito para tus negocios, y ahí probablemente sea donde vayas a invertir. México tiene, incluso nada más por razones geográficas, unas grandes ventajas sobre muchos otros países. Tenemos un tratado de libre comercio con la economía más grande del mundo, y este tipo de ventajas, digamos, naturales, por llamarle de alguna manera,
hacen que México no vaya a caer en el abismo a una velocidad tan rápida, pero el ciclo económico mexicano está atado definitivamente al ciclo económico de Estados Unidos. El 80%, más del 80% de las exportaciones de México dependen de Estados Unidos, se van hacia allá, por lo cual, repito, esto ayuda a que la economía no se desplome tan rápidamente. Pero López Obrador, imagínate nada más qué tan mal van las cosas, que a pesar de todo esto, de que la economía estadounidense no va tan mal como podríamos esperar, a pesar del nerviosismo que hay por la guerra comercial que tienen con China, a pesar de todo esto, qué tan mal irán las cosas para que a pesar de todas estas ventajas hayamos tenido una pequeña recesión en el primer trimestre. De no corregirse este camino, bueno, pues entonces vamos a ir cada vez más rápido hacia una desaceleración, una crisis y una recesión profunda que nadie quiere y que por sobre todo se pudo haber evitado y que no se está evitando. Guillermo, ya para terminar, porque esta frase que tú dices ahorita al final es un poco preocupante, porque dices se pudo haber evitado. ¿Tú cómo piensas que hay manera de salvar a México? Porque bueno, yo estuve hace como un mes en México y con la gente que hablaba, todo el mundo estaba muy preocupado. Me decían, no hay oposición, no hay gente organizada, este señor ya tiene la justicia, el Congreso, lo tiene todo. Entonces, ¿tú crees que todavía se puede hacer algo? Mira, la verdad, yo trato de ser muy objetivo en mis análisis como economista. Sinceramente, no hay remedio en el sentido de tener a López Obrador o de hacerlo cambiar de parecer. Si algo nos ha enseñado López Obrador desde hace prácticamente 20 años que inició su aspiración a llegar a la presidencia, antes primero como candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México y que ganó, fue el jefe de gobierno de la ciudad. A partir de entonces inició su carrera presidencial, por llamarlo de alguna manera, que apenas se materializó el año pasado. Y si algo hemos aprendido es que López Obrador nunca cambia de parecer, o es muy difícil que cambie de parecer. Y en algo en lo que realmente no cambia su punto de vista es en lo económico. Él está convencido de que tiene el conocimiento, a pesar de que no sea así, de que sabe lo que se debe de hacer, tiene ideas equivocadas. Y estas ideas equivocadas nos van a llevar a que él tome decisiones erradas y que a pesar de que haya malos indicadores, de que haya malas señales, de que todo mundo le digamos, analistas nacionales, internacionales, que va mal. Es más, incluso su propio gabinete, se sabe muy bien aquí en México que el gabinete es prácticamente inútil. Nadie se atreve a contradecir al presidente. Nadie se atreve a decirle al presidente, oiga, presidente, esto está mal, debería de corregir. Nadie se atreve a hacerlo. El gabinete, lo puse en algún tuit por ahí, va a pasar a la historia como el gabinete más ignorante y más ignorado de la historia. Entonces yo te aseguro que si hacen una medición, no tengo algún elemento de una encuesta para poderte dar números, pero estoy segurísimo de que la mayoría de la gente no conoce el nombre, ya no digas del secretario de Medio Ambiente, digamos del más importante, del secretario de Gobernación. La mayoría no sabe quién es el secretario de Economía o el secretario de Hacienda. ¿Por qué? Porque el presidente centraliza todo, todos los días, cada mañana en sus conferencias de prensa mañaneras sale a dar la cara y muchas veces ha contradicho ya a sus propios funcionarios. Un funcionario dice una cosa y sale el presidente y lo desmiente, lo deja en ridículo. Imagínate que tú tienes un jefe a la cual sales tú a dar una declaración y al rato el presidente sale a decir que no, que estás totalmente equivocado. Entonces ya mejor que se callan la boca y no dicen nada. Y esto nos lleva a pensar que el presidente López Obrador no va a escuchar a nadie. Si no escucha a su propio equipo, menos a los críticos, a los que nos ha descalificado como fifís, como de la derecha, como conservadores, como neoliberales, y que pues por supuesto si no nos hizo caso antes, pues ahora menos que tiene el poder, no tiene necesidad de hacernos caso, tiene la mayoría en el Congreso, y es un presidente, digamos, con tanto poder, el presidente con más poder en muchos sexenios, desde los tiempos del PRI, desde el siglo XX, es un presidente con demasiado poder.
y si algo nos ha enseñado la historia es que los populistas y presidentes con tanto poder pues pierden la cabeza y piensan que ellos son todopoderosos, que no se pueden equivocar, y es esta soberbia del poder, de su autoconvencimiento de que tienen la razón y de que aquel que le diga que no o que no esté de acuerdo está equivocado, lo que nos va a llevar al desastre, ya lo decía, y con todas sus letras nos va a llevar al desastre. No creo que haya en este sentido una forma de salvación, por así decirlo, de México. Yo por eso prefiero decirle a la gente que tome las medidas que considere convenientes en lo concerniente a su economía, a sus finanzas, porque lo que yo llamo autodefensa financiera es lo más conveniente en estos casos. Hay que disminuir el riesgo, hay que en las carteras de inversión, los ahorros, pocos o muchos que se tengan, hay que tomar lo que se llama posiciones defensivas, es decir, tratar de minimizar el riesgo en activos como el peso mexicano, activos de riesgo, bonos del gobierno mexicano, la Bolsa de Valores de México, porque son activos que están en demasiado riesgo, sobre todo el peso, y que si bien la inflación, el tipo de cambio en estos momentos no está en niveles críticos, ni mucho menos, ni la volatilidad menos, eso no significa que en el futuro vayan a seguir igual estas condiciones. Vamos para mal, y más vale tomar previsiones de lo que yo le llamo, repito, la autodefensa financiera, porque no hay modo de hacer cambiar al presidente, y cuando esto pasa, el choque es inevitable. Lo mejor es tomar autodefensa financiera y cuando llegue ese momento de crisis, pues ser de los pocos que salen o poco perjudicados, por así decirlo, o incluso dependiendo de la composición de tu cartera, incluso se puede a veces sacar hasta beneficio o ganancia de las malas decisiones. Uno no tiene la culpa de las malas decisiones que tome el gobierno, pero debe ser uno responsable con su capital, con sus ahorros, con su patrimonio, porque cuesta mucho ganarlo, y tratar de protegerlo de las locuras que hacen los gobernantes. Bueno, Guillermo, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. No, al contrario, muchas gracias por la consideración. Les envío un saludo cordial y ojalá que sea la primera y no la última. Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales, y nos vemos en un próximo Panam Podcast.